Nuestra primera unidad del curso se denomina procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores. Esto es lo que se considera en el lenguaje como rutinas avanzadas. Entonces, mi criterio es que antes de comenzar a explicar, vamos a hacer una revisión por encima de qué son procedimientos almacenados y después un repaso de los conocimientos necesarios para retomar posteriormente los procedimientos almacenados. Porque si no tenemos una buena base, difícilmente vamos a poder obtener un buen resultado de lo que queremos estudiar. ¿Qué es un procedimiento almacenado? No es más que un conjunto de instrucciones SQL guardadas con un nombre en la base de datos. Fíjense que no es nada del otro mundo. ¿Para qué se usan entonces los procedimientos almacenados? En primer lugar, se usan para devolver un conjunto de resultados, los cuales pueden incluir parámetros de entrada para especificar el filtro del resultado esperado. En segundo lugar, se usan para ejecutar instrucciones de programación, tales como funciones y disparadores. Es decir, los procedimientos almacenados pueden contener dentro de sí este tipo de elementos. Estamos hablando de funciones de usuario y de disparadores, es decir, de funciones de activación automática. En tercer lugar, se usan para devolver valores numéricos que permitan realizar acciones cuando un grupo de instrucciones se realice o no, es decir, para controlar la ejecución de ciertas acciones. Por otro lado, los procedimientos almacenados son particularmente útiles porque permiten que las operaciones de la base de datos se encuentren disponibles a aplicaciones externas sin exponer ninguno de los detalles internos de la base de datos. Es decir, mejoran la seguridad de nuestra base de datos. Eso es algo muy importante, por lo cual se utilizan procedimientos almacenados. Para su uso requerimos tener nociones claras de ciertos aspectos relacionados con SQL y base de datos, por lo que haremos en este punto y al principio de la próxima clase un repaso de los mismos, dejando el estudio más detallado de las nociones de procedimientos almacenados para lo que sería nuestra tercera clase. Vamos entonces con nuestra introducción. Los sistemas de base de datos son diseñados para optimizar la gestión de las enormes cantidades de información generadas por la actividad humana, las cuales no van a existir de manera aislada, sino que forman parte del funcionamiento de alguna organización o empresa, cuyo producto final puede ser la información obtenida de la base de datos o algún dispositivo o servicio cuya elaboración o prestación la base de datos represente un papel sumamente importante. Esto abre las puertas a posibilidades laborales para los administradores de base de datos y más aún en esta la llamada era de la información. Es por ello que este curso se propone desarrollar competencias para la administración eficaz de base de datos, empleando tecnologías adecuadas. De allí que para administrar eficientemente las bases de datos es indispensable conocer y comprender lo que éstas representan. ¿Qué es entonces una base de datos? No es más que un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen un significado implícito. ¿Qué significa esto? Que la base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible, con el objetivo de crear, al crear una base de datos es que las aplicaciones puedan acceder a la información
sin necesidad de conocer cómo están almacenadas internamente dichos datos. Los elementos de un sistema de base de datos serían hardware, software, datos, usuarios, desarrolladores, administradores. Mientras que por otra parte, las estructuras de la base de datos se dividen en dos, una física y una lógica, representadas a través de esquemas físicos conceptuales o externos. La definición anterior hace referencia a dos elementos fundamentales a tomar en cuenta para que un conjunto de datos pueda considerarse como una base de datos. En primer lugar está la relación entre los datos. Siempre ha de existir y podrá ser analizada, bien sea en base a su origen o por su finalidad. Y el otro aspecto es el significado implícito que adquieren los datos, el cual se atribuye dependiendo del contexto en que vayan a ser utilizados. Es decir, los mismos datos utilizados en diferentes contextos pueden tener significados diferentes. Al administrar base de datos, siempre vamos a buscar conocer lo que son los datos de entrada, es decir, de qué disponemos o qué tenemos, cuáles son los procesos, es decir, qué vamos a hacer con esos datos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a transformarlos, y la información de salida, la cual es la respuesta deseada, la respuesta esperada por el usuario. De allí aparece la terminología básica que ya conocen y que estuvimos revisando también en el curso anterior, porque estos son elementos comunes presentes en todo lo que es esta carrera. Ya sabemos que los datos son una unidad básica de información que representa un valor específico de una propiedad asociada a un objeto en un momento dado, es decir, que el dato puede ir cambiando, la cual por sí sola carece o tiene muy poco significado. Si a nosotros nos dicen rojo, puede que para nosotros eso signifique nada o muy poco. Puede ser el color de la sangre, puede ser el color de una flor, puede ser la luz del semáforo, pero no tenemos claridad de a qué están haciendo referencia si nuestro dato es simplemente eso. El proceso es el conjunto de operaciones que se realizan para transformar los datos en información. Cálculos, algoritmos, etcétera. Y la información es un conjunto de datos organizados con significado propio que representan una idea completa, es decir, el resultado de todo lo anterior. Aquí lo podemos ver gráficamente. Recordemos que los datos generalmente son suministrados por el usuario a través de algún medio de entrada. Los procesos son operaciones que organizan y complementan los datos para generar un producto comprensible, y la información es aquello que es presentado al usuario como salida en algún formato adecuado para su utilización. Ya aquí tenemos un ejemplo también del cual habíamos hablado hace poco. Aquí tenemos varios datos sueltos que una vez procesados pueden generar una idea completa. Como se aprecia en esto, el dato es el elemento o valor independiente que se obtiene del usuario, mientras que la información es el significado que recibe uno o más datos después de su procesamiento. Aquí podemos imaginar, por ejemplo, un conjunto de puntos o líneas dispersos que por sí solos podrían no representar nada significativo para la persona, pero si los procesamos adecuadamente para construir una imagen, esta sí sería capaz de suministrar información, algo así como lo que pasa con las piezas de un rompecabezas. De allí que los datos son los ingredientes con los que contamos, los procesos son las operaciones que realizamos para transformar esos datos, y la información es el resultado de salida que vamos a recibir después de procesar los datos. Ahora sí, continuamos ya que hablamos un poco de estos elementos que son básicos, que están presentes en cualquier
cualquier elemento que estudiemos de la parte de sistemas. Vamos a continuar con los objetivos ahora de una base de datos. Hay tres objetivos principales cuando construimos una base de datos. La primera es almacenar información. Esto implica obtener y guardar los datos provenientes de algún origen. Luego, el segundo objetivo es poder recuperar esa información. ¿De qué nos sirve una base de datos si después no podemos recuperar los contenidos que están en ella almacenadas? Y en tercer lugar está presentar la información. Es decir, debemos mostrarla en algún formato organizado del modo conveniente para su comprensión. Esto implica además garantizar ciertas características, como lo es la fiabilidad e integridad de los datos. Que los datos que nosotros ingresamos hoy, cuando los vayamos a revisar dentro de un mes, un día, un año, se mantengan tal como nosotros los dejamos. La segunda es la posibilidad de compartir información sin importar si la otra persona u usuario se encuentra a grandes distancias geográficas, ya que los actuales medios de red posibilitan esta opción. Luego, otra característica que hay que garantizar es la independencia entre la estructura lógica y la estructura física de la base de datos. Y por último, hay que garantizar lo que es la seguridad y la confiabilidad de los datos que estamos almacenando. Es decir, que no puedan ser accesados por terceros sin autorización, que cuando el usuario necesita acceder a ellos, el usuario autorizado estén disponibles, etcétera. Ejemplo de esto claramente, por ejemplo, son las tarjetas bancarias, donde se tiene cierta información guardada en una entidad financiera y esta información debería ser del uso particular solamente del banco y de la persona a la cual atañe la cuenta. Si esto falla, la confiabilidad, la confidencialidad, podemos tener problemas con nuestras cuentas que nos pueden llevar a perder el dinero y al banco a sufrir demandas y otros procesos legales. Y esto se logra a través de garantizar lo que es la seguridad de nuestros datos, de nuestra información. Personas que tienen interacción con la base de datos, los podemos clasificar de manera sencilla en dos grupos. Pueden haber más clasificaciones o subclasificaciones, pero estos son los tipos de personas o de usuarios, de clientes de la base de datos más comunes. En primer lugar tenemos los usuarios o clientes, que son aquellas personas que tienen privilegios limitados, tanto en las operaciones que pueden realizar como en los elementos a los cuales tienen acceso. En todo momento se busca que ellos solo tengan acceso a los contenidos, no a la estructura de la base de datos. Es decir, que ellos puedan ver y a lo mucho modificar información, pero no puedan modificar la estructura de nuestra base de datos. Por otra parte, tenemos a los administradores, que son entes con acceso total a los elementos de la base de datos, tanto a su contenido como a su estructura. Estas personas están encargadas de la configuración y mantenimiento de nuestro sistema de base de datos. Una de las razones fundamentales para usar sistemas de gestión de base de datos es tener el control centralizado tanto de los datos como de los usuarios, es decir, de las personas o programas que tienen acceso a dichos datos. La persona que tiene ese control central sobre el sistema es denominada administrador de la base de datos. ¿Cuáles son las funciones de este administrador de base de datos? En primer lugar, tenemos definir el esquema interno de la base de datos y su relación con el esquema conceptual.
es decir, la estructura de almacenamiento de la información y la estrategia de acceso a la misma. En segundo lugar, tenemos definir el esquema conceptual, es decir, él debe establecer qué información se almacenará en la base de datos y la estructura lógica de esta en función de las necesidades de los usuarios. En tercer lugar, él debe definir el esquema externo y su relación con el esquema conceptual, es decir, permitir acceder a los usuarios a determinados datos y a otros no. Presentar los datos al usuario de la manera más conveniente. Aparte de esto, también es necesario que el administrador de base de datos defina los procedimientos de validación y autorización de uso de la base de datos. Es decir, esto tiene que ver con la parte de seguridad de nuestro sistema de gestión de bases de datos. Definir estrategias de mantenimiento de la base de datos y la generación de copias de seguridad. Monitorear el rendimiento de la base de datos y realizar las optimizaciones posibles. Recuerden que muchas veces se producen degradaciones de la base de datos por mal uso o alteraciones de la información que en ella se contiene. Realizar los cambios necesarios y requeridos por los usuarios o las aplicaciones en cuanto a lo que es la estructura y contenido de nuestra base de datos. Vean que el administrador de base de datos realiza funciones sumamente importantes y vitales para la gestión de este elemento. La principal ventaja que ofrecen los sistemas de gestión de base de datos es la independencia entre la definición y el almacenamiento de los datos. En cuanto a su arquitectura, los sistemas de gestión de base de datos existen dos propuestas básicas, que son la arquitectura de 2 y la de 3 niveles. Esta distinción en niveles obedece a la necesidad de descripción de los datos de acuerdo a si se encuentra más cerca de la máquina o más cerca del usuario. ¿Por qué? De esta me faltó una definición aquí. Los sistemas de información entonces son conjuntos de procedimientos almacenados que al ejecutarse proporcionan datos necesarios para apoyar en la toma de decisiones. Estos se dividen en dos tipos de sistemas para nuestro curso: aquellos orientados al proceso y aquellos orientados a la base de datos. En la actualidad se utiliza el sistema de información orientados a la base de datos debido a que tiene muchas ventajas. Entre ellas están la integración de los datos, la existencia de sistemas gestores de base de datos, etc. ¿Por qué es necesario el implementar sistemas de gestión de base de datos? Porque los sistemas convencionales soportan el procesamiento de archivos típicos, el cual almacena los registros permanentes en varios archivos, siendo necesario por lo general diferentes programas de aplicación para extraer y añadir los archivos correspondientes. Esto representa una serie de inconvenientes importantes que llevaron a el uso de este tipo de sistemas gestores de base de datos. En primer lugar, redundancia e inconsistencia. ¿Qué es para ustedes redundancia? ¿Alguien que me pueda decir qué es para ustedes la redundancia? Es volver a hacer lo mismo, profesor. ¿Ah? ¿Es hacer algo lo mismo? No hacer algo lo mismo en cuanto a base de datos sería repetir el mismo dato en diferentes lugares. Información. Acuérdense que tienen que hablar para lo que es bases de datos, no en términos generales. Redundancia en una base de datos es que la misma información, el mismo dato está repetido varias veces en distintas tablas.
Eso, ese concepto está bien, el de Alba. Duplicidad de la información. Ajá. En segundo lugar, ¿qué es para ustedes inconsistencia? ¿Qué es para ustedes inconsistencia? Que es un dato que no tiene valor, ¿no? Es un dato que no tiene razón de estar ahí. No está cerca, pero no es la idea todavía. ¿Alguien más? Profesor, que no está validada la información en cuanto a valores numéricos, datos. Ajá, pero debes explicarte un poquito más. Ajá, ahí está alguien que puso una palabrita que es bastante clara aquí, que no son iguales. La inconsistencia es el problema que se produce cuando dos copias de la misma información que se supone que deberían ser idénticas no son iguales. Por ejemplo, imaginemos que en tu nombre, por ejemplo, en la universidad, en la parte de registro de la parte académica, aparezca con Salvador con B chica. Mientras que cuando pasan a la parte de grados y títulos se equivoquen y lo pongan con B grande. Eso es una inconsistencia. El mismo dato, pues se supone que en ambos casos es la misma variable, es tu nombre, pero con diferentes valores. Esto implica que para que haya inconsistencia debe haber redundancia. Porque si solamente hay una copia de cada dato, es imposible que sean diferentes. ¿Entienden esa idea de redundancia e inconsistencia? Repito, la redundancia implica el error cuando están repetidos los datos varias veces dentro de la misma base de datos, en diferentes tablas. Y la inconsistencia es cuando esos datos repetidos son diferentes. Por ejemplo, el DNI, en una tabla lo tienes con un número y en la otra tabla lo tienes con otro. Por un error de transcripción o de lo que sea. Cuando se supone que ya al tú colocarlo en la primera tabla, debería automatizarse de alguna manera que no sea necesario volverlo a escribir, sino que sea llamado en cualquier punto donde haga falta. Entonces, los archivos y programas de aplicación son creados por diferentes programadores en el transcurso de un largo periodo de tiempo, siendo probable que los diferentes archivos tengan estructuras diferentes y que los programas estén escritos en varios lenguajes de programación diferentes. Además, puede que la información esté duplicada en varios archivos. Esta redundancia genera costos de almacenamiento. Es decir, que puede hacer que nos quedemos, de tanto repetir la misma información, puede hacer que nos quedemos sin espacio en nuestra base de datos, en nuestro equipo. Y el acceso tiene un costo más elevado, pudiendo dar lugar también a la inconsistencia de los datos. Es decir, que las diferentes copias de los mismos no coincidan. Ahora, cuando hablamos de dificultad en el acceso a los datos, vamos a imaginarlo a través de un ejemplo que es la mejor manera de entenderlo. Supongamos que un empleado necesita averiguar los nombres de los clientes que viven en un determinado código postal. Pero él solicita esa información al departamento de procesamiento de datos para que le genere la lista correspondiente. Esta petición, imaginemos que no fue prevista en el sistema original, es decir, el programa no la tiene y no hay un programa de aplicación que pueda satisfacerla. En este caso, lo que hay es un programa solamente de aplicación general que crea una lista de todos los clientes. Hay dos opciones. Imaginemos que la empresa tiene 1 millón de clientes, por decir un número. La primera opción es obtener una lista de todos los clientes y buscar manualmente la información necesaria. ¿Les parece eso adecuado? Que usted necesite hacer una consulta, por ejemplo, por provincia. Resulta ser que en el sistema nunca programaron eso. Y entonces le diga, no, yo no te puedo dar esa consulta, te voy a dar una lista completa de todo el millón de clientes que tenemos para que tú busques los que necesites. Y resulta ser que tú lo que necesites sean 100 clientes. ¿Les parece adecuada esa solución? No, profesor. No, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no es algo... El trabajo que va a tener es enorme la persona que necesita la información. Y la idea de los sistemas es reducir el trabajo humano. La segunda solución es esperar a que se escriba el programa de aplicación necesario. Ambas alternativas pueden resultar insatisfactorias. ¿Por qué? Porque es posible, porque imagínense, por ejemplo, necesitan esa consulta. Y resulta ser que el departamento que le toca, la persona encargada no está o tarda mucho en realizarla y la consulta es urgente. Imaginemos que sean, por ejemplo, los pacientes de COVID que se encuentren por tu zona, que se encuentren cerca de la casa de Verastegui. Lo necesitan urgente. Y resulta ser que el diseño de la aplicación que muestre ese listado tarda un mes. En un mes toda la zona se contagió. Entonces, esto es insatisfactorio, más aún cuando es posible que cada día surjan nuevos requerimientos no planificados inicialmente, demostrándose que los entornos de procesamiento antiguos o clásicos, tradicionales, a través de archivos convencionales, no permiten recuperar los datos necesarios en forma práctica y eficiente. Otra problemática que llevó a la necesidad de usar sistemas de base de datos es el aislamiento de la información, de los datos. Como los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos correspondientes. Imagínense que algunos datos estén en Excel, otros estén en Word, otros estén en formato de bloc de notas, etcétera. Cuando ustedes tratan de crear su aplicación o de recuperar los datos, tienen que unir todo ese tipo de formato en una sola aplicación. Si es una aplicación de tipo convencional, va a resultar sumamente difícil su elaboración, su diseño. Otra cosa son los problemas de integridad. Los valores de los datos almacenados en nuestra base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia, como ya dijimos. Los desarrolladores hacen cumplir esas restricciones en el sistema, añadiendo el código correspondiente en los diversos programas de aplicación. Sin embargo, cuando se añaden nuevas restricciones, es difícil cambiar los programas para hacer que las cumplan. Es decir, es fácil al principio o es factible al principio cuando se está desarrollando la aplicación que tú coloques las restricciones, las limitaciones que tú quieras. Pero cuando ya tienes el programa en uso funcionando y necesitas añadirle nuevas restricciones, esto te puede conllevar inclusive a tener que crear una nueva aplicación. El problema se complica aún más cuando las restricciones implican diferentes elementos de datos provenientes de diferentes archivos. Otra cosa son los problemas de atomicidad. Los sistemas informáticos están sujetos a fallos, siendo crucial asegurar que si se produce alguna falla, los datos se restauren al estado consistente que existía antes de la falla. Vamos a ver nuevamente a esto a través de un ejemplo. Imaginemos un programa para transferir 50 soles desde la cuenta A hacia la cuenta B. Si se produce un fallo del sistema durante la ejecución del programa, es posible que los 50 soles fueran retirados de la cuenta A, pero no sean abonados a la cuenta B, se pierdan en la nube, dando lugar a un estado de inconsistencia en la base de datos. Ahí cuando el contador va a revisar, dice, pero aquí están faltando 50 soles de algún lado. Salieron, pero nunca llegaron a su destino. Es evidente que resulta esencial para la consistencia de la base de datos que tenga lugar tanto el abono como el cargo, o que no tenga lugar ninguno. Esto es lo que llamamos atomicidad, que o se producen todas las operaciones del proceso o se descartan todas. Si yo no pude meter el dinero en la otra cuenta, tampoco lo voy a retirar de la tuya.
Es decir, la transferencia de fondos debe ser atómica. Debe ocurrir en su totalidad o no ocurrir en lo absoluto. Resulta difícil asegurar la atomicidad en sistemas convencionales de procesamiento de archivos. ¿No sería lo mismo de integridad? No, lo que pasa es que son similares pero no iguales. La atomicidad lo que dice es que ocurren las dos acciones o no ocurre ninguna. Y la integridad lo que te dice es que tú debes mantener la consistencia del sistema. Es decir, que los resultados deben ser iguales. Él no te implica esa parte de que debe ocurrir el proceso completo. Ajá. La otra es la parte de anomalías respecto al acceso concurrente. Muchos sistemas permiten varios usuarios actualizar sus datos en forma simultánea. Esto puede generar errores de consistencia en los datos. Para protegerse contra esta posibilidad, el sistema debe mantener alguna forma de supervisión, lo cual es muy difícil en sistemas tradicionales, ya que muchos programas de aplicación diferentes no se han coordinado con anterioridad y pueden tener acceso a los mismos datos. Mientras que con sistemas de base de datos modernos, esta posibilidad es sumamente remota, ya que los datos solamente pueden ser modificados por un usuario a la vez, así varios estén trabajando al mismo tiempo con ellos. En cuanto a los problemas de seguridad, no todos los usuarios del sistema de base de datos deben poder acceder a todos los datos. Pero como los programas de aplicación se añaden al sistema de procesamiento de datos de una forma ad hoc, es difícil, es decir, ad hoc quiere decir que en casa ellos van colocando la información como complementando. Entonces esto hace difícil cumplir con dicha restricción de seguridad. Todas estas dificultades y algunas otras más fueron las que fomentaron el desarrollo de los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, en pocas palabras, un sistema gestor de base de datos es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, teniendo como objetivos principales la abstracción de la información, la independencia de los datos, la consistencia, procurando eliminar siempre la redundancia, la seguridad, el manejo de transacciones, el minimizar el tiempo que toma proporcionar la información solicitada y el guardar los cambios realizados. Entonces, como habíamos dicho, la arquitectura de un sistema gestor de base de datos tiene tres niveles: el nivel interno, el conceptual y el externo. Cuando hablamos del nivel externo, decimos que decimos que este es el más cercano a la máquina. En él lo que se hace es describir las estructuras de almacenamiento que soportarán los datos de la base de datos. Este nivel se encuentra justo por encima del nivel físico, es decir, de los componentes propiamente dicho del computador. Se describe mediante un esquema interno, donde se definen los tipos de datos, los índices, la estructura, los ficheros almacenados, etc. Este nivel influye principalmente en la eficiencia de las aplicaciones. Cuando hablamos entonces del nivel conceptual, este es un nivel de descripción central, el cual proporciona un punto intermedio entre la visión de la base de datos del usuario y el almacenamiento físico, que corresponde con la definición de todos los datos de la base de datos, así como sus atributos, relaciones, etc. Este nivel lo que representa es una visión de los datos desde el punto de vista del diseñador, sin restricciones ni de hardware ni de software. Es decir, esta es como decir la forma ideal de la base de datos. Este nivel
se describe mediante un esquema conceptual donde se definen los tipos de datos conceptuales, es decir, sin considerar las estructuras de almacenamiento ni la forma de acceder a los datos, por lo cual es independiente de la estructura física de la base de datos. Finalmente, en cuanto a la arquitectura del sistema gestor de base de datos, tenemos el nivel externo. Este es el más cercano al usuario, entendiendo como usuario a la persona o a una aplicación. Se corresponde con la visión que tienen los clientes, los usuarios, de la base de datos, es decir, las vistas o subconjuntos de atributos específicos. El acceso a los datos se realiza mediante un lenguaje de manejo de datos proporcionado por el nivel externo. Estos lenguajes se dividen en 3 categorías. Allí las tenemos. En primer lugar, tenemos el lenguaje de manejo de la base de datos. Tenemos lo que es el lenguaje de definición de datos, LDD, el cual especifica la estructura de los datos en sí. Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que nos permite consultar y modificar los datos. Es decir, con el primero lo que hacemos es crear, por ejemplo, nuestras tablas, nuestras bases de datos, nuestros campos, etc. Eso es el lenguaje de definición, estableciendo qué características van a tener dichos elementos. Con el segundo podemos consultar y ver y realizar modificación, eliminación de lo que son los datos. Y con el tercero, el de control de datos, lo que hacemos es gestionar los permisos de los diversos usuarios. De todas maneras, toda esta información hoy estamos viéndola de manera resumida, de manera por encima. En las clases posteriores vamos a ir viéndola de manera más detallada. Uso de vistas de usuario, ya que las nombramos hace un momento. En el nivel externo también se persigue, por lo tanto, otro objetivo: dar a cada usuario una visión distinta de la base de datos. Lo normal es que cada usuario no acceda a la base de datos completa, sino a un subconjunto de ella. El mecanismo empleado para cubrir este objetivo se denomina vista. Por lo tanto, una vista es una abstracción de la base de datos que solo considera las partes que un usuario puede ver, que son de su interés. Vamos a darle entonces 5 minuticos de descanso y ya volvemos entonces para la última parte de lo que sería nuestro